Estamos con Santiago Yuzzolino, que nos va a contar de dónde vino, cómo, con quién. Bueno, gracias Marisa por la invitación. Es una historia más. O sea, no es. Habrá muchas historias semejantes. Tal vez la diferencia que cuando vine al país el 27 de abril de 1956, vine con toda la familia, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 7 años y medio. ¿Te acordás de algo? Sí, me acuerdo mucho, muchísimo. Inclusive, como anécdota, tengo una foto, después de 20 años volví yo al pueblo y me saqué una foto con las ovejas. Y lo tengo en una fotografiado sobre una mesa, una mesita, y va mi nieta, me dice, mira al abuelo con las ovejas. Eras un niño cuando viniste. Sí. Pero ¿y qué hacías en el pueblo? Yo había empezado la escuela primaria, y a veces cuidaba a las ovejitas. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? Mi padre eran, digamos, en el campo. Trabajaba en el campo. ¿En qué pueblo? San Gregorio Magno, provincia de Salerno, un pueblo que tiene en la actualidad 3.700, 3.800 habitantes. Es un pueblo alto, ¿no? No está cerca del mar. No está a 35 kilómetros del centro de Salerno. O sea, es un pueblo netamente de montaña. ¿Cómo es que vinieron a la Argentina? ¿Los llamó alguien? ¿Los invitaron? Había toda una onda de emigrar. Y acá estaba la esposa de mi hermano, y un hermano mío hizo toda la gestión para que viniéramos toda la Argentina, ¿no? En primer lugar, digamos, ¿quién decidió venir toda la Argentina? Fue mi mamá y mi papá. ¿Pero tu hermano vivía en la Argentina? Mi hermano vino antes por la esposa. Mi hermano Francisco, el segundo, tenía la esposa acá y bueno, vino a la Argentina en el año 54 y hizo toda la gestión que si podíamos venir nosotros. Y tanto mi mamá y mi papá dijeron, o vamos todos, no va ninguno. Y desde ahí vinimos todos juntos. En el barco Salta, de hecho todos los medios de comunicación de la época nos hicieron nota, estaba en ese momento Canal 7, las radios. ¿El año era? 27 de abril de 1956. En el barco Salta. ¿Y vinieron gratis? Vinimos nosotros con el convenio que el general Perón hizo con Italia. En realidad nosotros teníamos ido a Punta Indio, porque había un contrato de trabajo. A través del tiempo uno se da cuenta que esos contratos eran contratos comprados, porque en realidad nunca fuimos a Punta Indio. ¿Se quedaron en el conurbano? Vinimos a Tres Ferios a Caseros y nos instalamos ahí en Caseros, en la calle Ángel Pringles. ¿Que tu hermano había alquilado algo? Vivía el suegro ahí con la señora y en la esquina había un local y en ese local fuimos prácticamente 10 personas durmiendo en ese local 5x4. 2 camas matrimonial y, por ejemplo, se acostaba mi hermana Rosa, se acostaba, se abría la cama y no podía entrar ni salir ninguno. Ahí estuvimos 6 meses. Luego mi papá alquiló una casa a media cuadra y nos mudamos en esa casa a media cuadra. Y a los 2 años la compró. ¿Y de qué trabajó tu papá en Argentina? Mi papá era peluquero y acá entró a trabajar en la municipalidad de San Martín. En ese entonces era San Martín. Y luego pasó a 3 de febrero. ¿Que era empleado municipal? Empleado municipal. Pero todos trabajábamos, todos mis hermanos, todos, hasta los más chicos trabajaban, mi mamá trabajaba. Inclusive trabajábamos en casa porque habían traído unas máquinas que hacíamos fantasía y trabajando de noche y de día toda la familia. Todos, haciendo anillitos, haciendo toda fantasía. Y mi papá, además de peluquero, hacía jardines y trabajaba en la municipalidad. 3 trabajos.
Aparte, todos trabajaban. Todos. Quien le habla, a los 10 años fui a trabajar en una inmobiliaria y luego en una fábrica textil. A los 11 años entré en una fábrica textil a media cuadra, trabajando, manejando los telares grandes. ¿A los 11 años? 11, a los 12 años manejaba un telar. Para decirte un ejemplo, el dueño de ese local, que era Bessi, que luego el hermano fue un industrial muy importante, me llamaba petizo porque era bajito. Y a veces tenía que saltar en los telares y manchaba la tela y se ponía loco. Inclusive mi hermano Nino trabajó en la fábrica. ¿A qué escuela fuiste? La primaria fue en la escuela 11, frente a donde vivía, en la calle Ángel Pini. La escuela 11, ahí hice toda la primaria, estuve los 6 años, ¿no? Inclusive, como anécdota, en sexto grado, porque antes era hasta sexto grado, había un curso que era primero superior, y en sexto grado la maestra, una excelente maestra, Flora, me surgió la idea, porque mi papá estaba siempre, la familia teníamos quinta en un lote que tenía al lado, inclusive había un lote baldío en ese entonces, eran toda calle de tierra, hacíamos la quinta. Entonces me surgió la idea, porque en la escuela había un lugar de tierra y le dije, ¿por qué no practicábamos cómo cultivar? Entonces creamos la Asociación Agraria de sexto grado y hacíamos los canteros, inclusive hacíamos el jardín delante de la escuela. Siempre tuviste ese espíritu de corporativo, ¿no? Pero eso viene de familia, porque mis hermanos siempre, y mi papá mismo, era muy entrador. Mi papá, por ejemplo, hacía las fiestas de San Gregorio en San Gregorio. Ah, él armaba la fiesta en su pueblo. Exactamente. Le costó mucha plata, hasta propiedad le costó. Pero era muy, muy fiestero de pueblo. Y en la Argentina acá siempre nos gustó las relaciones públicas, siempre nos gustó el contacto con el vecindario. Por ejemplo, mi casa era a las 24 horas de puerta abierta. No se cerraba nunca la puerta, en ese entonces, ¿no? ¿Y después fuiste al secundario? Hice el secundario en el Instituto de la Merced, y luego la universidad. Rendí el examen en la Universidad de Buenos Aires. Cuando tenía que iniciar, yo ya tenía el comercio, una casa de discos, que la fundamos con mi hermano Víctor y mi hermano Francisco y José, una casa de discos en la calle Ángel Pini Pringles. Y en el año 69 la llevamos al centro de caseros. Y para iniciar y ir a la universidad, el problema de la UBA era que tenía curso a la mañana, a la tarde y a la noche. No podía trabajar. Entonces no fui ahí, me fui a la Universidad de Morón, que ingresaba a las 7:30. En los primeros tiempos me apoyaron mis hermanos y luego le tuve que pedir a mi hermano Nino que se retirara del trabajo donde estaba para que me dé una mano en el comercio, y bueno, desde ahí lo asocié a Nino y ahí fuimos socios hasta ahora. Sí, ¿y te recibiste en qué año? Año 75. La carrera en la universidad la hice en los 6 años. O sea, toda mi carrera lo hice en todos los años que tenía que estar. Y ya existía la Universidad de Morón. En la Universidad de Morón me ayudó mucho porque, como no tenía sede, alquilaron el colegio Juan 23 de Raúl Mejía, entonces me quedaba cerca. Y eso me ayudó bastante, porque en los primeros tiempos tuve que ir hasta Castelar, 11 cuadras de la estación, y era muy sacrificado viajar en el tren del Sarmiento, donde en Aedo me bajaban y en Morón no podía bajar. Hasta que compré un cochecito, un Renault Gordini en el año 72. ¿Y te recibiste de...? Contador público. ¿Y ahí? Bueno, yo ya tenía el estudio contable, teníamos
el comercio y iniciamos el tema de la fábrica, ¿Fábrica de qué? refrigeración, con mi hermano Francisco y mi hermano Pedro, que los dos han fallecido ya. ¿Y cuándo te casaste? Año 1978, ¿Y con quién? con una hija de un rotondese, de Rotonda. Con ella tuve 4 hijas, 4 mujeres, hoy en día están todas casadas, con hijos, también. ¿Tenés cuántos nietos? 6, 3 nenas y 3 varones. Ah, todo parejito hicieron. El mayor tiene 14 años y la más chiquita tiene 2 años. Va a cumplir 2 años en octubre. ¿Y cuándo se te dio por el tema de la política, el tema de la unión industrial? Bueno, como te dije anteriormente, toda la familia siempre fuimos emprendedores en las relaciones públicas. De hecho, en el año 72, a través de la invitación de Domingo, un gran amigo, ¿no? Domingo Lombardi, que lo conocés, me invitó en la lucha por la pensión social. Y ahí formamos parte de una comisión de la inmigración italiana, donde hubo varios actos, inclusive en el acto que se hizo en el Coliseo, que vino el ministro del Exterior de Italia, Granelli, en el cual yo, por la juventud, pude hablar en ese teatro, en el año 73 o 74. Inclusive hicimos actos, sacamos hasta un periódico. Tuvieron muchos de los inmigrantes acá, muchos han fallecido, ¿no? Pero Claro, hoy ya no tendría sentido porque ya no quedan casi italianos nacidos en Italia. así era. La lucha en su momento era, la base era la pensión social, pero nosotros los jóvenes, en ese entonces yo tenía 20 y pico de años, buscábamos otra cosa, que era la relación, la parte cultural, la parte económica, la relación con Italia en el intercambio del conocimiento, de la tecnología, de la producción, el trabajo, la cultura. Buscábamos eso, pero a través del tiempo yo noté que en realidad era mucho más la lucha por la pensión social, que no estaba mal, ¿no? Por aquellos que lo merecían, ¿no? Y seguramente hubo muchos casos que hasta se inventó en la pensión social. Pero nosotros los jóvenes queríamos otra cosa, y en eso no se le dio tanta trascendencia como nosotros buscábamos. Posiblemente después se fue intensificando eso a través de una mayor relación, pero creo que es una materia pendiente todavía de profundizar esa relación con Italia, ¿no? ¿Qué sentís que te quedó por hacer? Hay algo que está en mi debe todavía, que es no haber estudiado italiano. Me voy a preguntar por qué no lo hice. Hay una explicación. Yo cuando iba en la escuela primaria y secundaria tenía un gran problema en castellano. ¿Por qué? Porque en mi casa, en mi hogar, no se hablaba ni el italiano, ni el dialecto, ni el español, ni el castellano, ni nada. Era un idioma propio. Por ejemplo, decir de ir Iaba. ¿Qué es Iaba? No había un idioma, era un idioma propio. Y eso era contagioso, que indudablemente en la escuela yo lo sentía. En la escuela primaria pasaba, pero en la escuela secundaria ya no. Entonces, en ese momento dije, ¿mi objetivo cuál es este? Entonces, me aislé de ese vocabulario de mi casa y me aferré al español. Y eso me permitió que en la universidad, cuando yo decía que era italiano, no me creían. Me ayudó muchísimo. Pero que el tiempo del trabajo, la dedicación, las relaciones, para poder crecer, si uno no tiene relaciones, evidentemente no crece tan fácil. Y una época que
uno de la nada tiene que armar algo. Y en ese sentido, no tuve los tiempos, o no Bueno, supe, siempre se está a tiempo, ¿no? no supe cómo buscar ese tiempo de estudiar el italiano, la cultura italiana, el idioma italiano, el cual me cuesta hablarlo, aunque me entienden, pero no es el idioma que uno quisiera hablar. ¿Y qué te gustaría dejarle como mensaje a tus nietos, a tus hijos? Que sean buenas personas, que no le tengan miedo al desarrollo, al trabajo, a las relaciones, que hagan el bien, que si pueden dar una mano que la den, que se preparen, que se capaciten y que tengan, que respeten sus raíces y que traten de tener siempre presentes sus raíces. Bueno, muchísimas gracias. No, Marisa, gracias a vos y gracias por la oportunidad de poder expresar lo que uno siente, ¿no? Y poder dar a conocer. La historia de la familia es una historia más. Hay un montón de familias que han hecho lo mismo. Tal vez nuestra familia ha resultado porque vivimos 16 personas juntas. En otro caso vinieron primero uno, después vinieron el otro, pero estamos todos metidos en el mismo fango, ¿no? Como dice el tango. Todos vinimos acá a buscar mejorar nuestra vida. Porque Italia fue un pueblo, fue una nación que dio mucho de su gente dispersa en el mundo. Vaya donde vaya, en cualquier... He recorrido América Latina y he encontrado italiano en todos lados. En todos lados. Entonces, en todos los países del mundo hay italianos. Y eso quiere decir mucho, que Italia fue, un pueblo donde brindó a la cultura del mundo, porque todos que salieron de Italia llevamos cultura italiana. Es mentira eso que la mafia italiana se dispersó en el mundo, es mentira eso. Porque la mafia está en todos los países del mundo, no solamente... Hay un sector muy pequeño que hacen cosas, pero la gente que, digamos, el trabajador, el creador, la buena gente... Yo creo que fundamentalmente Italia exportó la familia, la dignidad, el trabajo, la honestidad, que es en lo que nos basamos, es la cultura, ¿no? Italiana, la comida, reunirse alrededor de una mesa, eso es muy italiano. Mira, había un programa en televisión que decía Los Campanelli, y eso surgió de la familia italiana. Claro. La familia italiana realmente era muy, muy unida. Y hasta nuestros padres, recién hablábamos que si no estabas a la hora señalada el domingo en la mesa, se armaba. Mi mamá, por ejemplo, empezaba a las 5 de la mañana los domingos a hacer los fideos caseros. Mi papá dice que iría los domingos los fideos caseros. Entonces hacíamos los fusiles, hacíamos los gnocchi, hacíamos todo. Y era toda la familia, toda, ¿quién hacía una cosa? Mi mamá llegó a hacer 5 kilos de harina para toda la familia. Claro, era muchísimo. Y si nos juntábamos, todos los domingos éramos 40, 50, 60. Era como una fiesta todos los domingos. Así que es una historia más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marisa, y gracias a tu oportunidad.